Putin está perdiendo el control de su fracasada invasión. Y es que Belgorod volvió a convertirse en un escenario de explosiones, incendios y caos durante la noche. Pero esta vez la magnitud de lo ocurrido ha obligado incluso a las autoridades rusas a reconocer un balance especialmente grave. Decenas de drones fueron vistos sobrevolando la ciudad. Poco después comenzaron las explosiones y mientras los sistemas de defensa aérea intentaban responder, diferentes zonas de Belgorod quedaron iluminadas por incendios y columnas de humo. Lo que ocurrió durante aquella noche no fue simplemente una nueva alerta aérea en una ciudad acostumbrada a los ataques desde el comienzo de la guerra. Fue otro recordatorio de algo que el Kremlin lleva años intentando ocultar. La guerra que Putin lanzó contra Ucrania no está confinada al frente y cada vez con mayor frecuencia sus consecuencias están llegando directamente al territorio ruso. Durante la noche del 8 al 9 de agosto, Belgorod fue atacada por drones. Residentes locales informaron de explosiones en diferentes puntos de la ciudad y de aparatos no tripulados sobrevolando zonas urbanas. Los vídeos difundidos posteriormente muestran destellos en el cielo, explosiones y varios incendios. También se registraron daños en edificios residenciales. Según las autoridades rusas, la situación dejó inicialmente 3 muertos y 25 heridos, entre ellos 2 niños. Posteriormente, el balance de fallecidos aumentó a 5. Y aquí aparece uno de los elementos más llamativos de esta noche. Belgorod no es una ciudad cualquiera, está situada a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania y se ha convertido en uno de los puntos del territorio ruso más expuestos a las consecuencias directas de la guerra. Pero la intensidad de los ataques con drones ha ido aumentando y con ella la presión sobre las defensas rusas, porque una cosa es interceptar ocasionalmente un dron y otra muy diferente es enfrentarse a oleadas de aparatos que llegan desde diferentes direcciones, mientras al mismo tiempo hay que proteger instalaciones militares, infraestructuras estratégicas y ciudades enteras. Eso es precisamente lo que hace que las imágenes de esta noche sean tan importantes. Los residentes de Belgorod describieron una sucesión de explosiones mientras los drones eran detectados sobre la ciudad. En diferentes puntos comenzaron a aparecer incendios. Algunos edificios residenciales sufrieron daños y, según las informaciones publicadas durante la noche, también hubo vehículos y otras estructuras afectadas. La dimensión exacta de cada impacto todavía debe ser determinada mediante investigaciones posteriores, pero las imágenes dejan una conclusión difícil de ignorar. La defensa aérea rusa no consiguió impedir que algunos drones alcanzaran zonas dentro de la ciudad, y eso vuelve a plantear una pregunta incómoda para Moscú. ¿Hasta qué punto puede Rusia proteger su propio territorio mientras mantiene una guerra de enorme intensidad contra Ucrania? Porque Putin ha construido durante años una narrativa basada en la idea de que la guerra se desarrolla principalmente lejos de la vida cotidiana del ciudadano ruso. Pero esa separación se está haciendo cada vez más difícil de mantener, y Belgorod es uno de los mejores ejemplos. No es la primera vez que la ciudad sufre ataques. De hecho, apenas unos días antes, el 3 de agosto, otro ataque con drones provocó un gran incendio en una universidad local. Además, en las últimas semanas se han producido otros episodios que han demostrado la vulnerabilidad de la región. Pero lo ocurrido ahora vuelve a elevar el nivel. Esta vez hubo múltiples explosiones, múltiples incendios y edificios residenciales afectados. Y un balance de víctimas que terminó aumentando hasta 5 fallecidos y 25 heridos, según las autoridades rusas. Y aquí la historia se vuelve todavía más interesante, porque el verdadero impacto de este tipo de operaciones no se mide únicamente por el número de drones que llegan a su objetivo. También se mide por la cantidad de recursos que Rusia tiene que dedicar para intentar impedirlo. Cada nueva oleada obliga a activar defensas aéreas, movilizar equipos de emergencia, cerrar zonas, investigar posibles impactos y proteger infraestructuras. Y todo eso ocurre mientras Rusia continúa necesitando enormes cantidades de recursos para mantener sus operaciones militares en Ucrania. Es una cuestión de desgaste. Ucrania ha convertido los drones de largo alcance en una herramienta capaz de llevar la guerra a cientos de kilómetros dentro de Rusia, y eso está modificando progresivamente la naturaleza del conflicto. Durante mucho tiempo Moscú tuvo una enorme ventaja al poder lanzar ataques contra ciudades ucranianas desde posiciones relativamente seguras. Ahora Ucrania intenta demostrar que Rusia tampoco puede asumir que su territorio permanecerá fuera del alcance de la guerra.
y Belgorod representa precisamente esa nueva realidad. Una ciudad rusa situada junto a la frontera se ha convertido en un escenario donde las sirenas, las explosiones y los incendios forman parte cada vez más de la vida cotidiana en esa zona. Pero hay algo todavía más importante. Estos ataques también tienen una dimensión psicológica, porque cuando un ciudadano ruso escucha explosiones durante la noche y ve incendios desde la ventana de su apartamento, la guerra deja de ser una noticia que aparece en televisión, se convierte en algo visible, en algo cercano, algo que ocurre en su propia ciudad. Y eso puede tener consecuencias políticas mucho más difíciles de medir. El Kremlin puede presentar cada ataque como una agresión externa y utilizarlo para reforzar su discurso contra Ucrania. Pero al mismo tiempo existe una contradicción evidente. Cuanto más tiempo dura la guerra, más difícil resulta garantizar que los ciudadanos rusos permanezcan completamente alejados de sus consecuencias. Y esa contradicción se hace especialmente evidente en regiones fronterizas como Belgorod. Mientras tanto, Ucrania continúa desarrollando una estrategia basada cada vez más en ataques de largo alcance. El objetivo declarado en muchos de estos casos no consiste simplemente en provocar daños simbólicos. La campaña de drones busca presionar infraestructura logística e instalaciones relacionadas con el esfuerzo bélico y, sobre todo, obligar a Rusia a dispersar sus sistemas de defensa. Y cada nuevo ataque plantea el mismo dilema. Si Rusia concentra sus defensas alrededor del frente, deja más expuestas sus ciudades e infraestructuras en el interior. Si las dispersa para proteger todo su territorio, reduce la concentración de defensas disponibles para las operaciones militares. Es un problema que no tiene una solución sencilla, y mientras ese problema continúa creciendo, los ataques siguen llegando. Lo ocurrido en Belgorod durante la noche del 8 al 9 de agosto es, por tanto, mucho más que una sucesión de explosiones. Es otra señal de cómo ha cambiado la guerra. Putin comenzó esta invasión pensando que Rusia podía imponer el ritmo del conflicto y mantener la presión principalmente sobre Ucrania. Pero 4 años después la realidad es mucho más compleja. Ucrania sigue bajo una enorme presión militar. Las ciudades ucranianas continúan siendo atacadas, pero al mismo tiempo Rusia está descubriendo que su propio territorio tampoco puede permanecer completamente protegido. Y cuanto más capaces sean los drones ucranianos de penetrar en territorio ruso, mayor será el desafío para el Kremlin. Porque el problema no consiste únicamente en derribar drones. El verdadero problema es proteger un país gigantesco mientras se mantiene una guerra de desgaste a miles de kilómetros de distancia. Y cada noche como esta demuestra lo difícil que se está volviendo. Belgorod amaneció después de una noche de explosiones, incendios y víctimas. Para Moscú puede tratarse de otro episodio dentro de una guerra que lleva años. Pero para los habitantes de la ciudad, la realidad es mucho más sencilla. La guerra está ahí, sobre sus cabezas, en sus calles y frente a sus propios edificios. Y esa es quizá una de las consecuencias más incómodas de la estrategia ucraniana de ataque de largo alcance. Mientras Putin intenta mantener desesperadamente la imagen de una Rusia capaz de controlar la situación, cada nueva explosión dentro de su frontera demuestra que la guerra ya no puede mantenerse completamente lejos de la población rusa. Y si estos ataques continúan aumentando en frecuencia y alcance, la pregunta ya no será solamente cuántos drones pueden derribar Rusia. La pregunta será cuánto tiempo podrá el Kremlin garantizar que la guerra que Putin decidió llevar a Ucrania no termine golpeando cada vez más cerca de casa. Bueno, señores, parece que los invasores están tomando su propia medicina. Los que estaban en silencio cuando los rusos atacaban, ahora esos propios ciudadanos ya cada vez, como están viendo que la guerra les está llamando a la puerta, como lo que está pasando en Belgorod, ahora ya los rusos en esa zona ya no quieren tanta guerra, porque ahora ellos ya están tomando protagonismo de todo esto. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.